Hola, buenas tardes a todos. Soy Juan Ignacio Navas, soy el titular de Navas Cursi Abogados, al que un grupo de 3.000 funcionarios ha decidido contratar los servicios de Navas Cursi para defender sus derechos laborales en la administración pública. Nosotros somos un despacho español, pero afincado en Bruselas, y en concreto hemos llevado causas con éxito contra el Reino de España y incluso contra otros Estados miembros por vulneración de la normativa comunitaria. Habiendo tenido éxito en materia financiera, en materia de pesca, y mi propósito ahora es explicar los pasos que se tienen que dar, por qué hemos escogido este procedimiento y lo que vamos a defender. Bien, resulta que hay una directiva que ustedes conocen del 99, en la cual no se permiten situaciones de abuso en situaciones de trabajos que trabajan para la administración. Es importante resaltar que la autoridad máxima en la aceptación y aplicación de las directivas europeas corresponde al Tribunal de Luxemburgo, el llamado Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y dentro de ese tribunal resuelve cuestiones prejudiciales durante un procedimiento o resuelve el camino que yo he propuesto, que es de carácter obligatorio para un Estado de una manera global, y no solo para el Estado, sino para los tribunales nacionales, que es decretar por parte de la Comisión Europea la infracción por un Estado, en este caso de la directiva del 99, y en el caso de que no sea aceptada por el Estado miembro, la misma Comisión realiza una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que hasta ahora ha ido dictando resoluciones, la última es del Estado de Grecia, favorables para los trabajadores que vienen trabajando para la administración en una manera irregular y que les protege asignándoles la función que siguen haciendo con un carácter indefinido. El proceso está explicado en la documentación que cuelga de la web de EPA, y yo lo voy a resumir. Cuando el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea permite que cuando cualquier persona, cualquier empresa, cualquier institución de un Estado miembro, cuando piense que ha habido una infracción de derecho de la Unión Europea, lo denuncia a la Comisión Europea, que es la guardiana precisamente de los tratados europeos. Es una queja que está regulada, y en la que se debe informar a la Comisión Europea de lo que está ocurriendo en un Estado miembro que supone la transgresión del derecho de la Unión Europea. Lo primero que hay que hacer, esa queja, es redactarla, interponerla, hay que acompañarla de todo tipo de explicaciones, de hechos, incluso de jurisprudencia, incluso de sentencias españolas, de tal manera que la Comisión anuncie la apertura de un chapter o de lo cual equivale a decir a considerar por parte de la Comisión que se puede haber infringido el derecho europeo. Si esto ocurre, como ha ocurrido en un chapter que sobre esta materia se abrió en el 2013 y siguió en el 2014, se abre una fase de diálogo estructurado con el Estado miembro, y en función de la respuesta del Estado miembro y de cómo vayan las explicaciones, pues se puede abrir un expediente disciplinario contra el Reino de España. Y ese expediente disciplinario puede acabar con un decreto de infracción del derecho de la Unión Europea, y si el Estado español no acepta el contenido de esa declaración de incumplimiento y no pone remedio, es la propia Comisión la que
demanda al Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por eso decía que al final, como ocurre en nuestro país también, al final los que deciden son los tribunales. Si bien hay que matizar que el derecho europeo establece que la máxima autoridad en las esferas judiciales es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los tribunales españoles deben atender a las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Paralelamente, si la Comisión inicia una serie de trámites que son excesivamente lentos, cabe interponer un recurso de inactividad ante el Parlamento Europeo para que requiera a la Comisión Europea a que haga el trabajo que tiene que estar haciendo. Y incluso si la Comisión Europea en 2 meses no sigue las actuaciones procedentes, es requerida y sigue sin cumplir con sus tareas, se puede recurrir al Tribunal de Luxemburgo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solicitando una serie de adopción de medidas cautelares. Por ejemplo, yo pienso que es difícil, como me ha preguntado gente de este grupo, que una medida cautelar sea que el Reino de España, el Estado de España, suspenda la convocatoria de plazas de funcionarios. Pero sí, por ejemplo, sí que se puede pedir que los trabajadores que están trabajando para la administración pública en situación irregular, el Reino de España tenga la obligación de considerarlos como indefinidos, mantenerlos en sus puestos y que no puedan ser, pues, como se dice el mismo grupo, objeto de abuso, ¿no? Ustedes ya saben de qué le hablo, ¿no? Hay desde trabajadores en la administración pública que tienen una retahíla continua de contratos temporales que se van renovando, lo cual equivale a un contrato indefinido, y funcionarios interinos que hacen, algunos incluso llegan a los 20, 29 años, algunos incluso están próximos a la jubilación, que tienen una relación indefinida, aunque por la administración española se pretenda no asumirlo. Bien, el objetivo es, pues, lograr que el Estado español, a través de un procedimiento de queja ante la Comisión Europea o a través del Tribunal de Luxemburgo, proteja a todos aquellos trabajadores que, sin ser funcionarios, tienen una situación de relación laboral con la administración española que debe considerarse indefinida en el puesto que tengan. Esto es importante que quede claro. El Tribunal Constitucional español, dentro del ámbito de sus competencias, no va a establecer que un trabajador, como le ha llamado este grupo, abusado por la administración pública, tenga la condición de funcionario, porque para eso están las oposiciones, pero sí que su puesto y su relación laboral sea de carácter indefinido. Bueno, ya les he explicado lo que es el procedimiento, lo que es la queja ante la Comisión Europea, el recurso que hay que formular contra la inacción por omisión de la Unión Europea ante el Parlamento Europeo, para que requiera la Comisión para que cumpla con sus labores. La queja al defensor del pueblo en Europa, que tiene un valor altísimo, no es como el defensor del pueblo
español, y que todo eso debe llegar a haber una infracción de expediente disciplinario contra España y declarar que todos los trabajadores que están trabajando de una manera irregular, ¿en qué sentido? En el sentido de que no tienen un reconocimiento expreso, no hay una declaración expresa por la administración de que son trabajadores en sus puestos con una relación de trabajo indefinida. Bien, yo lo que les puedo decir es que nosotros hasta ahora, todos estos procedimientos que hemos llevado a cabo en España, pues hemos obtenido los resultados que perseguíamos, y que el camino que entendemos que debe seguirse es ese. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a entrar en una lucha desigual de judicializar grupos de funcionarios ante tribunales españoles que además mayoritariamente están ignorando las resoluciones que han habido del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Nosotros lo que vamos es a solicitar es una resolución contra el Reino de España por incumplir la normativa comunitaria, de tal manera que, ya sea por la aceptación del Reino de España de resolución, ya sea por sentencia del Tribunal de Luxemburgo, quede muy clara la obligación del Reino de España, evitando así procedimientos en España y siendo muy consciente la Administración española que todos esos trabajadores que trabajan para la Administración tienen el derecho de permanecer en su puesto de una manera indefinida. Han habido una serie de preguntas que se han hecho y que yo me voy a permitir el lujo de, si me lo permiten, de leerla y de contestarles. Las más frecuentes, agradeciéndoles además todos los que hasta ahora han formalizado la adhesión a esta reclamación. Como preguntas más frecuentes que nos vienen haciendo son las siguientes. La pregunta número 1, yo las voy clasificando por las que se han ido haciendo, es que si se va a solicitar realmente la condición de funcionario o la permanencia en el puesto. Lo que se va a solicitar es la permanencia en el puesto. ¿Por qué? Porque la directiva 1990 del 70 de la Unión Europea garantiza una protección al abuso de la contratación temporal sucesiva, posibilitando la comisión de los contratos indefinidos como una opción de sanción a ese abuso. Hay que recordar que la justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en diversas ocasiones en que no obliga al Estado incumplidor a la conversión de trabajadores temporales en fijos. Esa disquisición, además, yo entiendo que es una disquisición que no tiene un gran valor, ¿no? Porque al final el trabajador público, el trabajador con un contrato indefinido para la administración pública, pues tiene una situación equiparable en cuanto a relación laboral al funcionario público. El funcionario público es funcionario público y puede ser sancionado, incluso inhabilitado, ¿no? Y el trabajador con carácter indefinido pues tiene que cumplir con sus obligaciones para conservar su puesto. Eso es importante que ustedes lo tengan claro. La pregunta número 2 es que si no sería mejor solicitar únicamente la permanencia en el puesto con las mismas condiciones que los fijos o indefinidos equiparables. Bueno, yo aquí los que les tengo que decir es que, lo vuelvo a decir, lo que se va a solicitar es que
se permanezca en el puesto con la condición de indefinido. Hay que recordar que la cláusula quinta de la directiva de 1999 no tiene efecto directo porque el Estado español tendrá que atenerse a lo que se resuelva por la Comisión o por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero solicitando un contrato, la declaración o la celebración con la Administración de un contrato indefinido en el puesto en el que están en la que están ustedes trabajando. Ustedes no tendrán que pasar una posición como, según tenemos planteado, como los funcionarios que la pasan, pero de hecho la situación a efectos laborales, pues lo que pretendemos es que sea la misma, indefinida y conservando el puesto. Es decir, darles una seguridad. La administración pública, la ventaja que tiene sobre las empresas privadas es que tiene una serie de puestos o de tareas que atender, que no desatender, y eso es lo importante, que se reconozca expresamente esa condición de contrato indefinido. También ha habido preguntas por el llamado recurso de omisión, que es cuando la Comisión Europea pues no actúa o actúa de una manera lenta y como ha pasado con el chapter o procedimiento que se ha abierto, pues pasan años, ¿no? Nosotros cuando ha ocurrido esto, hemos recurrido ante el Parlamento Europeo contra la Comisión Europea y las cosas se han agilizado. Se nos pregunta en concreto que si acerca de la presión y respuesta en plazo 2 meses por parte de la Comisión y del Parlamento, responden diciendo la Comisión que hay un expediente de infracción a España y el Parlamento ya ha emitido varias resoluciones al respecto. Bien, hay varias preguntas. La más frecuente se preguntaría el contenido del recurso aquí. Digo, pues respecto al recurso de omisión, sí que se agotaría el recorrido del recurso, si bien conforme al artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se podrá interponer un recurso de anulación contra los actos dictados por la Comisión Europea en relación a la violación de tratados o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución o desviación de poder. Nosotros tenemos el pleno convencimiento y la experiencia que un recurso de inactividad ante el Parlamento Europeo son admitidos a trámite y tenemos experiencias muy positivas, ¿no? Con lo cual yo puedo entender ese temor por desconocimiento de cómo funcionan las instituciones europeas. Pero nosotros iniciamos ese camino, precisamente lo iniciamos para incluso otra queja que está abierta, otro chapter, pueda ser susceptible de acumulación y pedir de una vez por todas ante el Parlamento Europeo que inste a la Comisión Europea a cumplir con su mandato, que es llegar hasta el final del procedimiento de infracción. Otra pregunta realizada por personas de esta plataforma es que si cabe alguna acción adicional. Y la respuesta es que, tal y como os he comentado en la anterior pregunta, cabe un recurso de anulación ante el Tribunal de Luxemburgo en el plazo de 2 meses a partir de la publicación del acto dictado por la Comisión Europea. Nosotros nunca nos hemos encontrado con estas situaciones. Pero lo que pasa es que pretendemos responder a las dudas de una manera correcta, según nuestra experiencia, que es amplia, y según
nuestro saber y nuestros conocimientos. Hay otras preguntas que es el supuesto número 2, que dice que no hay respuesta por algunos de los organismos, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no aprecia ilegalidad en esa omisión, por la razón que sea. Y bueno, vamos a ver, yo eso no me lo puedo plantear cuando el Parlamento Europeo en Grecia, recientemente ha resuelto sobre el caso de Grecia que en concreto esto fue unos empleados de limpieza que se les iba renovando temporalmente su trabajo en la administración, que esto es claramente ilegal, que va contra la directiva del 99 y que deben tener la condición de indefinidos en su puesto. Y con relación a esto se nos dice si sería el fin del recurso. Bueno, en caso de que el Tribunal General no apreciase ilegalidad, cabe interponer lo que se conoce como recurso de casación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra las sentencias y autos del Tribunal General, que podría interponerse en plazo de 2 meses. Si el recurso de casación es admisible y se encuentra fundado en derecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anulará la resolución del Tribunal General y resolverá sobre el litigio. Nosotros no nos planteamos ninguna de estas opciones. Ya hay demasiadas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que define los casos que estamos defendiendo ustedes, ya sea de los que tienen una retahíla de contratos temporales, ya sean los funcionarios interinos, como se les denominan funcionarios interinos, que han recibido el amparo unánime del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y esa es la doctrina. Bueno, otra pregunta referida a las costas. Si hay pagos ante la Comisión y el Parlamento que son denunciados por omisión o por inacción, si hay costas. Bien, nosotros jamás nos hemos encontrado con costas ante esos organismos administrativos. Las costas pueden ser del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de un importe se podría calificar que despreciable. Más preguntas. El ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta, ya se ha manifestado en el sentido de que el gobierno, para solucionar el problema de ustedes, modificará la legislación y acelerará los procesos selectivos, comprometiéndose a finalizarlos en 3 años. Y me preguntan qué pasa si el recurso no paraliza estos procesos. Vuelvo a decir que la medida cautelar que se solicitaría ante el Tribunal de Luxemburgo sería la de mantener a ustedes en sus puestos y mientras dure el procedimiento, que a entender mío pues prosperará. Hay otra pregunta que dice que ¿qué se ganaría con la interposición de este recurso? Y que si no podía provocar una aceleración de los procesos. Bueno, bien, yo ya lo he dicho antes, al final este recurso es demostrar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que el Reino de España ha venido incumpliendo la normativa europea en materia de empleados públicos. Y yo se debe entender con independencia de que el Gobierno de España haga modificaciones en relación a este asunto, pues el incumplimiento ya se ha producido y el daño ya se ha generado. Hay que destacar además que la interposición de las medidas cautelares que interpondríamos resolvería ese miedo a que el gobierno español acelere los procesos de convocatoria de plazas, ¿no? Porque lo que pediríamos en una medida cautelar es que se manteniesen a los trabajadores, a ustedes, en una situación irregular, abusiva, de tal manera que no les afecte la aceleración del proceso de plazas que pueda convocar el Gobierno de España. Bien.
no podría convocar otra pregunta, que el gobierno optase por la vía de la indemnización conforme, como se ha mencionado anteriormente en la directiva 1999. Bueno, vamos a ver, la vía indemnizatoria es inasumible, hay muchos perjudicados y no se contempla, ¿no? Y aunque la directiva no disponga expresamente que los contratos temporales deben convertirse obligatoriamente en fijos, lo que sí que es cierto es que la cláusula 1 directiva lo que dice es que hay que establecer un marco para evitar los abusos derivados de la autorización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada. De conformidad con esto es calificable de abusivo desde luego el hecho de los contratos temporales concatenados uno detrás de otro, y la situación tiene estabilidad e incertidumbre continua que produce... Hay otra pregunta que dice que se frecuenten ustedes que si estas acciones van a provocar una actuación, una aceleración de la administración española en la convocatoria de plazas. Y no nos debe preocupar porque precisamente la solicitud de medida cautelar ante el Tribunal de Luxemburgo lo que se pediría es que les mantuviese a ustedes en sus puestos y con la duración indefinida mientras dure el proceso. Hay otras preguntas que hablan si el gobierno podría optar por la vía indemnizatoria. Hay que recordar que el punto 5 de la directiva habla de abuso. El coste de rescatar un contrato o todos los contratos en el gobierno y administraciones locales y autonómicas es inasumible. Y por otra parte, quiero decir, hay que ampliar la directiva, entenderla, interpretarla en el sentido amplio, que ese abuso es para generar angustia, inestabilidad, tanto para los trabajadores temporales como para los interinos. Bien, hay otras preguntas que son propias de personas que han presentado una denuncia de lo que llaman ellos de fijeza, estabilización ante los tribunales españoles, incluido el caso en el que el juzgado haya elevado cuestiones prejudiciales al Tribunal de Luxemburgo. Se nos pregunta que por qué no sería incompatible con la presentación del recurso por omisión. Bueno, pues al fin y al cabo lo que se denuncia en ambos casos es el incumplimiento de una normativa europea, independientemente de que la inacción provenga de un Estado europeo o un organismo de la Unión Europea. El Estado europeo, en este caso España, y el organismo de la Unión Europea, Comisión o Parlamento. Además, se trata de dos procedimientos completamente paralelos entre sí, porque en este caso el Tribunal Europeo será el que se pronuncie acerca de si la Comisión o el Parlamento Europeo han emitido un pronunciamiento relativo a que el Reino de España está cumpliendo o no con la normativa europea. Y en caso de apreciarse ilegalidad acerca de la omisión de pronunciamiento por parte del Parlamento o de la Comisión, será el Tribunal el encargado de aplicar las medidas o las sanciones correspondientes a la infracción por inactividad. Por este motivo no sería incompatible la presentación del recurso por omisión con una denuncia de fijeza ante los tribunales españoles, porque se estaría reclamando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la inactividad por parte de la Comisión y o el Parlamento Europeo respecto a las acciones ejercitadas. Otro supuesto que se nos pregunta, supuesto 2, para todas aquellas personas que se hayan adherido a una petición realizada por otra persona al Parlamento o bien hayan denunciado su caso a la Comisión Europea y en ambos supuestos les contestasen ambos organismos, podrían ejercer la acción del recurso por omisión o ya no tendría esa posibilidad. En este caso, la interposición del recurso por omisión carecería de sentido en el supuesto que el Parlamento o la Comisión se pronunciasen al respecto,
ya que precisamente el recurso por omisión se interpone con el objeto de hacer llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el más alto órgano jurisdiccional de la Unión, que la Comisión o Parlamento Europeo han incurrido en una infracción de inactividad por omitir un pronunciamiento respecto a una cuestión o queja solicitada por el perjudicado perteneciente a un Estado miembro, pero no obstante se puede interponer conforme al artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea recurso de anulación contra los actos dictados por la Comisión Europea en relación a la violación de los tratados o cualquier norma jurídica relativa a su ejecución o desviación de poder. Repito que estas preguntas para mí me resultan muy remotas cuando hay ya pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, según toda nuestra experiencia que tenemos, que es amplia y variada, pues no actúan de esta manera, con esta irresponsabilidad. Eso es una pregunta que yo les respondo porque tienen esa inquietud por desconocimiento, pero todas estas preguntas en general que ustedes me han preguntado es buscarle tres pies al gato, ¿eh? Perdonen la expresión, ¿eh? Bueno, luego hay una pregunta, y que es la última, que sobre la Fiscalía Europea, si es posible solicitar que la Fiscalía Europea inicie una investigación por fraude sobre el Reino de España, ¿no? Bueno, vamos a ver, la Fiscalía Europea es un órgano independiente de la Unión Europea que se encarga de investigar los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión. Entonces, en la Directiva 2017-1371 y determinados por el reglamento, así como en ejercer la acción penal y solicitar la apertura de juicio contra los autores y cómplices de estos. Según esta directiva, atañe a los intereses financieros de la Unión en lo siguiente: en materia de gastos no relacionados con los contratos públicos, que supongan malversación, el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una determinada información o el uso indebido de fondos activos para fines distintos de los que motivaron su concesión inicial, es decir, alguien que pide unos fondos para un proyecto y se los gasta pues en gastos particulares o lujos particulares en vez de en el proyecto, en materia de ingresos procedentes de los recursos del IVA y lo relativo al banco de capitales. Por lo tanto, no cabe aquí que la Fiscalía entre en una cuestión para la que no está diseñada. Seguiré atendiendo a todas las preguntas que ustedes vayan formulando y vayan a llegar al grupo. Gracias por su confianza, y lo que les quiero transmitir es muy claramente que al final lo que se busca es una resolución que les proteja a todos ustedes de una manera definitiva y que establezca la seguridad, su permanencia en su puesto de trabajo de una manera indefinida.